Un saludo fraternal de parte de este servidor para cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos. Gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente para estudiar el texto bíblico de la lección de escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro repaso de la lección de esta semana. Nuestro Señor, muchas gracias por permitirnos recordar la importancia del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. No podemos entender las palabras de Juan al señalar a Jesús como el Cordero de Dios. No podemos entender por qué el libro de Apocalipsis presenta a Jesús como un cordero inmolado si no hemos comprendido cuál era el objetivo de las ovejas, de los corderos en el ritual de los sacrificios establecido por usted para tener fresca en nuestra memoria el plan de salvación. Hay una fusión interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es el privilegio que hemos tenido de estudiar esta semana. Que su Espíritu nos instruya hoy y que podamos comprender cuán importante fue la labor de Cristo en favor de nuestra salvación. En Jesús hemos orado. Amén. Ok, mis queridos hermanos, lección número 6. Entendiendo el sacrificio. El texto clave para esta semana se encuentra en Apocalipsis 5:9. El Apocalipsis capítulo 4 nos presenta la grandeza, el espectáculo que se vive en el trono de Dios. Esos rayos refulgentes, esos colores majestuosos que salen de aquel que está sentado en el trono. Pero Apocalipsis 5 es una continuación de esa majestuosidad. Y yo siempre utilizo estos dos capítulos para demostrarle a la gente que la cuestión de la deidad, un Dios en tres personas, no es enseñanza católica. Los adventistas no hemos sacado eso del catolicismo. Es bíblico. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis se presenta a uno sentado en el trono que representa al Padre, y luego aparece enfrente de ese trono un candelabro con 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios. Representa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y ya en el capítulo número 5, los que lo han leído recordarán que el apóstol Juan se siente triste cuando ve que no existe nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en todo el universo, que tenga la dignidad para abrir ese rollo con 7 sellos. Entonces el apóstol comienza a llorar y uno de los 24 ancianos se acerca a él y le dice: mira, no llores, que hay uno, sí existe uno que es digno de abrir el libro. Y entonces se introniza la figura de ese cordero con 7 ojos como inmolado, que aparece entre el que está sentado en el trono y el candelabro. Este cordero como inmolado es Jesucristo. ¿Ok? Ahí están los tres. El Padre sentado en su trono, el Hijo como un cordero inmolado y el Espíritu Santo manifestado a través de una imagen de un candelabro con 7 brazos. Entonces, de esa experiencia maravillosa se sustrae la lectura bíblica para esta semana, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo
diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque ese mensaje contenía el plan de la salvación. Y el único que tenía el derecho de desatarlo y abrirlo era aquel de quien hablaba ese rollo, aquel que vino personalmente a vivir como hombre y a morir por los pecados de la humanidad. Ese es el Cordero, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué Juan utilizaría en el capítulo número 1 y el versículo 9 el término Cordero de Dios cuando ve ver a Jesús? ¿Por qué Juan no utiliza la figura de otro animalito, sino que se refiere a Jesús como el Cordero? Y hoy en día da no sé qué escuchar a apologetas evangélicos hablar de que ya no somos cristianos del Antiguo Testamento. Hoy somos cristianos del Nuevo, que no tiene sentido estudiar el Antiguo Testamento. Pues quiero desilusionar a estos amigos, porque sí sigue teniendo una gran trascendencia estudiar el Antiguo Testamento, porque si no lo estudio, no voy a poder entender el Nuevo. Por eso es que los adventistas del séptimo día somos cristianos de toda la Biblia, no solo de una porción de la Biblia, no solo del Nuevo Testamento. El sábado en el Nuevo Testamento no tiene sentido si no estudio el Antiguo Testamento. De igual manera, el domingo no tiene ningún sentido si no estudio el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me presenta cuál fue el libro instituido desde el inicio. Entonces, ahora en este capítulo 5 se introniza al Hijo como el único digno de poder abrir ese libro. ¿Por qué? Porque ese rollo es la historia de Él y Él fue quien murió, vino personalmente a morir acá y es el que tiene el derecho y la autoridad para abrir ese libro con 7 sellos y poder revelar los misterios que ese libro abarcaba. Así que cuando Juan le dice, habla acerca de Cristo, refiriéndose como el Cordero de Dios, podemos encontrar de que Juan está haciendo una conexión con el ritual de sacrificios instituidos por Dios para mantener fresca 2 cosas. En primer lugar, nuestra pecaminosidad. Y en segundo lugar, el salvoconducto para la limpieza del pecado que encontramos en Cristo Jesús. El autor muy magistralmente señala que el tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia con un hilo escarlata. Me gusta esa expresión porque es la expresión que se usa del dragón rojo que se menciona en Apocalipsis 12. Pero de igual manera es el color que utiliza la gran ramera del Apocalipsis. Entonces, es un color, el escarlata, no hablamos de un color grana. El escarlata, recuerden que la gran ramera estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea que era un color que parecía azul, pero no era azul. Y parecía rojo, pero no es rojo. Y ustedes verán a los cardenales católicos vestidos así, de púrpura y escarlata. O sea, el color azul en la Biblia está vinculado con la obediencia. Recuerden que los hebreos andaban un cordón de azul en sus vestimentas para que cuando estuviesen cerca de pecar, debieran recordar la fidelidad que ellos le debían a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Ahora, el hombre de pecado es una mezcla, ¿sí?, de azul y rojo. No es ni chicha ni limonada. No es ni azul, no es ni rojo. Así que
esta interpretación puedo aplicarla al término que usa el autor. La cuestión de los sacrificios animales es un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios. ¿Por qué no la grana completamente? ¿Por qué la escarlata? Porque el pecado está vinculado con el color rojo, pero también está vinculado con la sangre de Cristo. Y la historia de salvación está vinculada también con una vida de pecado. Cristo vino a pagar algo que Él no debía. Él vino a pagar la consecuencia de nuestros pecados. Así que es un hilo que está vinculado con desobediencia, con pecado. Y solo Cristo tuvo la llave para poder morir por nosotros, traer salvación y todo el que crea en Él, ser limpio del pecado y ahora sí poder brillar para Dios en perfecta santidad. Pero ¿cuál es el problema del cristiano actualmente? Que no hemos sido libres. No porque el sacrificio de Cristo sea incapaz, sino que nosotros no terminamos por aceptar ese sacrificio de Cristo. Y por eso es que vivimos vidas a medias. Prestamos un servicio a Dios o fingido, simulado o imperfecto, porque todavía estamos en nuestros pecados. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. El ceremonial de los sacrificios, dice la sierva del Señor, hablando de Hebreos 12, 24 y 9, del 8 al 12, en el deseo de toda la gente, en la página 138. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó. Terminó. Pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal. Pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Él es nuestro sumo pontífice. Él es nuestro sacerdote. No un papa romano, no un sacerdote imperfecto. Ahora se aplica a un padre de familia, a un jefe de familia, que él es el sacerdote del hogar. Sí, pero ese es un simbolismo. Se dice de un ministro del evangelio que es el sacerdote que cuida, que intercede por su pueblo, que está pendiente de su pueblo. Sí, pero ese es un simbolismo. Se dice del pueblo del Señor que somos gente santa, real sacerdocio. Pero ese es un simbolismo para comparar al pueblo del Señor con la relevancia que el sacerdocio tenía. Relevancia que con el tiempo se fue manchando y se fue desfigurando. Entonces, Cristo es nuestro único pontífice. Porque a través de su sacrificio, pues nosotros con su sangre hemos encontrado el perdón de pecados. Una sangre mucho más maravillosa que la de Abel, dice la sierva del Señor. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ya en el día domingo, se nos habla de sacrificios inútiles. Yo leía en Facebook un comentario de un ministro adventista donde decía de que no podemos guardar los mandamientos de Dios si estamos presentando a Dios un servicio fingido. Si hay egoísmo en nosotros, si hay esto, si lo otro, si hacemos las cosas, si guardamos los mandamientos porque estamos esperando algo, es un servicio fingido. Y muy interesante y está muy bien aplicado. Ahora, yo le doy otra lectura.
Si tú guardas los mandamientos de Dios, porque tú intentas comprar a Dios y aplacar su ira y tenerlo tranquilo, eso ya no se le puede llamar guardar los mandamientos. Eso tiene otro nombre. Eso es adorar a Dios como yo quiero, no como Él pide. Entonces no puedo hablar de guardar los mandamientos, porque no los estoy guardando. Si antepongo mi egoísmo a la forma en que Cristo guardó los mandamientos, yo no puedo decir que los guardo. Y quiero ir un poco más profundo aún. Los adventistas del séptimo día no podemos decir que guardamos el sábado, porque no lo guardamos como Dios pide que se guarde. Lo llenamos de reuniones, lo llenamos de actividades, del Día de la Madre, del Día del Padre. Hasta 15 años he visto yo que en sábado se han celebrado. En la mañana, previo al culto. Entonces nosotros podemos engañarnos diciendo que guardamos el sábado, pero no lo guardamos como debe ser. Hay unos que solo llegan en la mañana, en la tarde, pues se van al mar, se van a alguna fiesta. Entonces, eso no es guardar el sábado. Sí, yo puedo llamarle guardar el sábado porque estoy en la iglesia. Sí, pero eso no es guardar el sábado. Entonces, quien actúa egoístamente prestando a Dios un servicio fingido, no está guardando los mandamientos. No se le puede llamar así. De igual, hablo de esto porque aquí la lección habla de sacrificios inútiles. Entonces, si es un sacrificio inútil, entonces deja de ser un sacrificio. Es quizás una connotación filosófica la que quiero darle. Sí, le llamo sacrificio porque se está siguiendo el ritual, se está siguiendo el protocolo. No, pues sí, pero si no provoca en mí lo que debe provocar, entonces deja de ser un sacrificio. Ahora, para entenderlo mejor, le han dado el título de sacrificios inútiles. Ahora, ¿puede Dios rechazar un sacrificio? Claro que sí. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la encontramos en Isaías 1, del 2 al 15. Es un texto que conocemos muy bien. En nosotros no hay cosa sana, hay llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Pero el Señor nos dice acá que ya no quiere nuestros sacrificios. Y aquí es donde muchos se confunden. Ya Dios no quiere los sábados. Ya Dios pide que ya el sábado no quiere ver. No, usted lo sabe muy bien. Son los sábados ceremoniales. Son los sábados que no eran sábados semanales, sino que eran lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, pero que por ser ceremoniales tenían que observarse vinculados con las ceremonias del santuario y entonces tenía que actuarse como que fuera un día de reposo. Punto. Al morir en la cruz, Cristo Jesús anuló esos sábados ceremoniales, no el sábado semanal. Yo ya no quiero, estoy hastiado de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. Esa es la queja de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Se lo está diciendo a un pueblo que hizo escarnio y mató a los profetas del Señor. Porque el profeta del Señor tenía como misión hacer volver a las Escrituras al pueblo. Hacer volver al pueblo hacia su Dios. Pero como ellos querían hacer su voluntad, entonces, si no hay dedo acusador, no hay pecado. Así que ellos comenzaron a eliminar a sus sacerdotes, a sus profetas. Y sin embargo, cumplían los protocolos del santuario. Fue lo mismo que Jesús vino a puntualizar con los sacerdotes, con el Sanedrín, cuando ellos enseñaban, si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo, nosotros no hubiéramos matado profetas, ¿verdad? Y Jesús les llamó sepulcros blanqueados, porque eran mentirosos. Ellos cabildaban en su corazón matar a Jesús, entonces estaban mintiendo. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hoy en día?
No es la misma. Cumplimos los protocolos. Vamos los sábados a la iglesia, hacemos el ritual, que la escuela sabática, que los 10 minutos de hora misionera, que el sermón, que la sociedad de jóvenes. Sí, pero hay odio entre los hermanos. Hay odio entre pastores. Mentimos. Vivimos en pecado. Entonces, cumplimos los protocolos. Aún vamos a hacer hora misionera. Pero estamos disgustados, ya sea con familiares o ya sea con hermanos de la iglesia. Entonces, cumplimos los protocolos, sí, pero nuestras manos están llenas de sangre, están llenas de hipocresía. Entonces, Dios no manifiesta su poder. Si oran, está bien, oren, pero yo no les voy a escuchar. Claman por el Espíritu Santo, sí, pero yo no se los voy a enviar. Porque para hacerlo ustedes deben estar unánimes juntos. Y vuelvo a sacar a colación esta experiencia, la experiencia de Sansón. Cuando Dalila le dice, mira, ahí vienen los filisteos, pues siempre estaba rasurado. Ya había revelado su secreto. Y él se levanta y dice, bueno, voy a librarme como en otras ocasiones de los filisteos. ¿Y qué dice el texto al final? Mas Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Entonces la pregunta es, mis hermanos, cumplimos todos los protocolos, todos los rituales, pero ¿Dios estará con nosotros? ¿El Espíritu de Dios estará con nosotros? Vamos y tenemos una campaña y 3 se bautizan, 4 se bautizan, y para poder rellenar un poquito nos vemos en la vergüenza de comenzar a bautizar niños, como que fuéramos católicos. ¿No será acaso eso una señal de que Dios no está con nosotros? Hay pecado dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, cumplimos los protocolos. Eso es lo que el Señor está puntualizando en este texto. Sin embargo, no todo se queda allí. Porque así como Dios se reserva los derechos para aceptar mis sacrificios, también el Señor puede lograr que mi sacrificio sea acepto. ¿Y cómo? Lo leímos en Isaías 56 del 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová. ¿Cómo está ese asunto? No es que no solamente es servir. Cumplir los protocolos es servir. No, pues sí, pero cuando soy anciano y dirijo Santa Cena y hago esto y lo otro y tengo una mujer además de la esposa que el Señor me ha dado. O sea, yo estoy sirviéndole a Dios, estoy cumpliendo los protocolos, sí, pero no le amo. La sierva del Señor en muchas ocasiones nos ha mencionado que es el amor a la verdad. Si nosotros nos dejamos transformar por el amor a la verdad, entonces es cuando se van a experimentar cambios en nuestra vida. Si nosotros permitimos que la palabra nos transforme, ¿cuánta gente no conozco yo que se jacta de leer la Escritura? Yo tengo tantos años de leer la Biblia. Pues sí, pero sí, la lee, no la escudriña, porque dice malas palabras, tiene malos pensamientos, odia a su prójimo. Entonces sí, lee la palabra, pero no la ha interiorizado. Esa es la diferencia entre servir y amar. Mi servicio debe ir adobado por mi amor a Dios. Y es lo que está puntualizando Isaías. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Hay que abrazar el pacto. Hay que amar a Dios. No solo hay que servir, no solo hay que guardar el sábado. De nada sirve que yo vaya a la iglesia el sábado si yo voy para encontrarme con mi cherada de la iglesia.
Si yo voy para enseñar mis vestidos nuevos o mis zapatos nuevos o mi carro nuevo, no sirve de nada. Debo abrazar el pacto. Cada sábado que voy a la iglesia, voy a encontrarme primeramente con aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo llego a ofrendarle mi amor, no a ver a la cherada. Eso queda en un tercer plano quizá. No sé si me están entendiendo. Entonces, si servimos a Dios con amor a Él y guardamos su pacto y guardamos su día de reposo como Él manda, yo lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A ver, cuando se acercan los nombramientos para elegir a los nuevos dirigentes del siguiente año, ¿podríamos llamarle casa de Dios? ¿A la casa de Dios? ¿O caemos en la hipocresía del cónclave católico? Ya están los católicos engañados que el cónclave ya eligió un nuevo papa. Ese papa se elige allá afuera. ¿Qué es lo que pasa cuando nos reunimos para elegir a los nuevos dirigentes? Hay batallas campales ahí adentro. Los pastores vienen y tratan de hacer alianza con aquellos que apoyan sus locuras. Comienzan a eliminar a los hermanos que están defendiendo la fe y se arma una división. Y eso se vuelve político y vamos a poner a los que piensan como yo, ¿verdad? Y vamos a eliminar a aquellos que están invitando hermanos, que traen otras filosofías y se arma aquella cuestión. ¿Podemos llamarle casa de oración a la casa del Señor con ese sentimiento? Entonces, ¿a quiénes llevará el Señor a su santo monte? Y va a hacer que se recreen en su casa y que sus holocaustos y sacrificios sean aceptos para Dios. ¿A quiénes? Aquellos a que amen el nombre de Dios. Si amas a Dios, vas a servirle como Él lo pide, no como yo quiero. Si amas a Dios, vas a guardar el sábado como Él lo pide, no como yo quiero. Si amas a Dios, vas a abrazar su pacto. Y no voy a abrazar el pecado y voy a servirle también. Espero que me entiendas. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces yo le digo al Señor que yo no debería estar aquí dando el repaso. No me siento digno. No me siento limpio. Y Dios merece una adoración y un servicio puro, limpio. No me gusta ser hipócrita. Por eso el profeta también dijo: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová conoce el corazón. Todos los sábados llegamos con una máscara para ocultar nuestro pecado. Todos los sábados llevamos un disfraz de oveja, porque en la semana somos lobos. Entonces, mientras no comprendamos la santidad de Dios, que también vamos a hablar de eso un poquito, si no entendemos la santidad de Dios, y si no hemos entendido con nuestro raciocinio el amor de Dios, ¿cómo vamos a prestarle un servicio santo, puro y agradable? Y de eso se trata esto. Sí, los sacrificios son buenos, pues sí, pero si solo se hacen del diente al labio, esto se degeneró tanto que el cordero ya lo vendían en el templo y había canje y todo eso. Jesús tuvo que poner orden. Mi casa será llamada casa de oración. Las mismas palabras de Isaías 56. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la casa de Dios hoy en nuestros días? ¿Qué estamos haciendo con nuestros días de culto?
¿Qué estamos haciendo cuando vamos a elegir a nuestros dirigentes? ¿Con qué espíritu lo hago? El mundo católico cree que con el Espíritu Santo se ha derramado en el cónclave y así salió el nuevo Papa. Están engañados. No solo por el hecho que Dios no acepta ese sistema, sino porque hay otras cosas que están atrás y que le hacen ver a su feligreses otra cosa. Sí, pero ¿y nosotros? ¿Realmente está el Espíritu de Dios cuando se elige al presidente mundial? ¿Realmente está el Espíritu de Dios cuando se elige al presidente de la Unión, al secretario de la Unión y a todos los administrativos? ¿Realmente el Espíritu Santo está ahí? ¿El Espíritu Santo está con nosotros cuando estamos eligiendo nuevos dirigentes con aquel sentimiento de que no, a este hay que eliminarlo porque no piensa como nosotros? Este quiere seguir manteniendo allá el adventismo de allá de los pioneros. No debemos modernizarnos. Como no piensa como nosotros, hay que eliminarlo. El Espíritu Santo podría estar detrás de eso. Que un ministro venga y diga, vaya, no vamos a hacer nombramientos, sino que la misma junta de este año va a ser para el otro año. ¿Y cuántos están de acuerdo? Aquí esto se hace porque yo soy el pastor. ¿Estará el Espíritu Santo detrás de eso? De esos planes macabros para mantener a las iglesias dormidas y desorientadas como hay muchas hoy en día. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que meditar. No es cuestión de que, solo los sacrificios. No. ¿Cómo están mis holocaustos y mis sacrificios? Y eso que no he hablado del diezmo. No importa el pecado que usted tenga, pero si usted está dando sus diezmos y ofrendas, todo está bien. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, ese dinero es maldito. ¿Por qué es maldito? Porque ya no es un diezmo, es una indulgencia por el pecado. No, pues sí, el hermano ahí anda con una mujer, anda con otra y otra. Pues sí, pero como él aporta, ¿verdad? Sí, le conocemos su pecado allá, pero no podemos disciplinarlo porque, o sea, es billetío que se nos va. Entonces, ¿en qué se convierte eso? ¿En una ofrenda, en un diezmo o en una indulgencia para el pecado? Entonces, ese es un sacrificio inútil. ¿Con qué sentimiento doy en los diezmos? ¿Con dolor? ¿Con alegría? Y muchos ni sienten el privilegio de dar porque ya los descuentan. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Por qué Dios se toma los derechos reservados para aceptar sacrificios o rechazar otros? Y aquí voy a dejar que la sierva de Dios conteste. En la lección solo presentaron la cuestión de Abel, la actitud de Abel con la que él presentaba sus sacrificios. Sí, pero yo les voy a leer la otra contraparte. ¿Por qué no fue acepto el de Caín? Y sobre Abel ella dice, Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Sin hablar tanto y sin tanto enredo, aquí se nos muestran cuáles son los requisitos para una ofrenda correcta y verdadera y aceptable para Dios, sin inventarse nada. ¿Reconoces tú los principios de la redención? Entramos a la iglesia con el pecho de afuera, ¿verdad? Allá viene el anciano, allá viene el diácono, allá viene el hermano Jaime. ¿Con esa actitud debo entrar a la iglesia? Si no somos nada. Todos los dones que podemos tener es por el amado. Somos aceptos por Cristo. ¿Qué hay en nosotros? Nada. Nadie es digno
de ser parte de este evangelio. Nadie. Solo en Cristo encontramos los méritos para hacerlo. Abel lo reconocía. Él se sentía pecador. Él sentía que su naturaleza se oponía entre él y Dios. Entonces entregó su ofrenda y vio a Cristo en ella, y su sacrificio fue acepto. Ahora, ¿cuál no debe ser la actitud? Bueno, esto está en Patriarcas y Profetas, páginas 52 y 53. Pero la actitud de Caín, esa la encuentran en Sign of the Times, 16 de diciembre de 1886. El Señor no ignoraba los sentimientos de resentimiento abrigados por Caín. ¿Cómo está el asunto? Abel llegó sintiéndose un pecador y entendiendo la redención. Caín llegó con resentimiento, pero quería que Caín reflexionara sobre su conducta. Ese era el objetivo por el cual Dios rechazó su ofrenda. Él quería dejar una lección en Caín. Él quería que reflexionara sobre su conducta y, convencido de su pecado, se arrepintiera y pusiera los pies en el camino de la obediencia. Eso es lo que Dios buscaba con rechazar el sacrificio. No había ninguna causa para sus sentimientos de ira hacia su hermano o hacia su Dios. Fue su propio desprecio de la voluntad de Dios, claramente expresada, lo que había llevado al rechazo de su ofrenda. A través de su ángel mensajero, Dios dijo a este hombre rebelde y obstinado: si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Si haces bien, no te sales con la tuya, sino que obedeces los mandamientos de Dios. Te acercas a Él con la sangre de la víctima inmolada, mostrando así tu fe en el Redentor prometido, que es la plenitud de los tiempos. Haría expiación por el hombre culpable para que no parezca, sino para que tenga vida eterna. Aquí ya dice que se puede obedecer los mandamientos de Dios. Y allá andan unos diciendo de que no, porque si obedecemos los mandamientos de Dios no tendríamos necesidad de Cristo. Tremendo. Un doctor en educación diciendo eso. Terrible. Cuando es a través de Cristo que recibimos la capacidad para guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué nuestros sacrificios no son aceptados? ¿Será que hay un espíritu de resentimiento en nosotros? ¿Será que no somos conscientes de nuestro pecado? ¿Por qué no tengo la fuerza y la voluntad de decir: hoy no voy a recibir Santa Cena porque no me siento digno? O sea, no estoy preparado todavía. Es que no es obligación tampoco, hermanos. Pero a veces por cumplir el ritual, por cumplir el protocolo y las normas, si voy a tomar Santa Cena, pues sí, pero todavía no he llegado a pedirle perdón a mi hermano. Me lavé los pies con quien no debía. Entonces yo no estoy preparado para estar con el Señor. Hay algo que se interpone entre Él y yo. Solo voy a cumplir el ritual. Eso es beber indignamente la copa y comer espiritualmente a Jesús. ¿Verdad que hay mucho que cortar de esto? No es sencillo y es personal. No voy a decir: y fulano. No, es que el llamado es para mí. Si aquel quiere seguir tomando Santa Cena y peleado con medio mundo y aquí no ha pasado nada, no, ese no es mi problema. Mi problema es que yo no lo haga como Dios pide que lo haga. Debo verme yo. Yo debo competir con mí mismo, no con los demás, no, yo. Y tener como patrón, como modelo a Cristo. Luego encontramos en el día lunes sangre de toros y de machos cabríos. Bueno,
Dice el autor en la lección que los corderos y otros animales, y esto ya lo sabemos nosotros, los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso es que Juan le llama el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, del que tanto hablaron los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. Me gustó mucho cómo el autor utiliza esta imagen para ilustrarnos. Y recordarán que este asunto de los sacrificios era como comprar un boleto de un avión, de un tren, en donde cuando usted compra el boleto, usted recibe el boleto, usted recibe una promesa, pero usted no está viajando todavía. Usted recibe la promesa de que se va a subir y va a viajar, ¿sí? La realidad llega cuando usted ya está viajando. Si usted ya está viajando, ¿de qué le sirve el billete? Ya no sirve de nada. Lo puede guardar como recuerdo de que usted se subió un día en avión o en tren, pero eso no significa nada, ya no lo puede volver a usar. Mire, yo quiero viajar otra vez, aquí tengo el boleto, no, tiene que comprar otro. Entonces, así es esta cuestión de los sacrificios. Sí, en aquel entonces los patriarcas compraron su boleto, pero todavía no estuvieron en contacto, murieron con esa esperanza de ver en ese cordero que sacrificaban en ese momento, proyectarse en el futuro en el Cordero de Dios que quitaría el pecado definitivamente del mundo. Lo que se hacían eran rituales. Era Cristo la verdadera oveja. Era Cristo el verdadero sumo sacerdote, aquel que tenía el poder de quitar el pecado y de limpiar el santuario, el único. Los animalitos solo eran símbolos y rituales. Entonces, los símbolos y sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalaban a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontraba con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Otra vez se habla de que sí se puede guardar la ley. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. Y por eso es que en su momento dijo, no, yo no quiero sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de nada. ¿Por qué? Porque nuestros sacrificios realizados sin el sentimiento que Dios quiere que tengamos no servían de nada. Era necesario que viniera aquel, que viniera el amado, aquel que nunca había pecado, el inocente, el que se humilló, para enseñarnos cómo debían ser los verdaderos sacrificios, cómo debía impresionar mi interior, tener un reconocimiento de que yo era. Es que, hermanos y hermanas, no voy a ser yo el que voy a decir que soy digno de estar en un púlpito. No, es Él quien dignifica. Él era el único que podía desatar los 7 sellos de aquel rollo. Por eso cantaron, digno es el Cordero. En ti y en mí no hay dignidad alguna.
No, es que yo merezco el puesto de primer anciano. No, es que yo merezco ser el presidente. Es que no, tú no mereces nada. Yo no merezco nada. Es por misericordia. No lo olvides. Somos aceptos únicamente en el amado. Ya reconocemos muy bien en la lección del Cordero de la Pascua que Jesús murió en día de Pascua. El Cordero se apartaba el día 10 y el 14 se sacrificaba. Entonces, ¿cómo se comía la Pascua? Bueno, tenían que comerla vestiditos y con sus maletías listas, recordando cuando Dios libertó de la esclavitud al pueblo de Israel. Así debían comer la Pascua. No debía sobrar nada. Cada quien debía agarrar una porción de acuerdo a lo que se podía comer, ¿verdad? Y aquel cordero se comía doradito. No se comía así guisado, no, era doradito. Jesús murió en la Pascua. Ya eso nos muestra que Él era el cumplimiento de esos sacrificios. Él fue el que se intronizó al verdadero santuario. El autor dice: Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. El único. Todos los demás hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor. Vean lo que hace y hasta dónde llega nuestra vida falsa de vivir. Estar en pecado y así servimos a Dios. Eso es un ridículo para Dios. Eso convierte en mentira la naturaleza y el carácter de nuestro Creador. Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrer Adán, según 1 Corintios 15:45, donde nosotros habíamos fracasado. Él vivió perfectamente. En su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Él reflejaba perfectamente la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Así que Cristo era ese Cordero de la Pascua profetizado desde hace un montón. Y por eso es que el segundo templo sería mucho más maravilloso que el primero, construido allá en los tiempos de Salomón. Bueno, ustedes pueden estudiar en el Nuevo Testamento la majestuosidad de ese templo de Salomón, con todas sus grandezas, todas sus maravillas. Que los sacerdotes pues no pudieron terminar el servicio porque la gloria de Dios era tan impresionante que rodeó todo aquel lugar. Sin embargo, frente a tanta belleza infraestructural, el segundo templo sería mejor. Que en infraestructura no le llegaba pero ni a los tobillos al templo de Salomón. Pero ya se había dicho que sería mucho más grande que el de Salomón. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios estaría realmente dentro de ese templo con la visita del Hijo de Dios. Fue impactante y esa era la diferencia. Cristo en carne propia, Dios en carne propia estaba en ese templo. Qué maravilloso. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús se le da el rollo de Isaías? Comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me envió para traer libertad a los cautivos. Y qué maravilloso que ese capítulo de Isaías describe, resume la obra del Mesías. Ahora viene Cristo y sella esa palabra, esa profecía con lo siguiente: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¡Tremendo! Ellos tenían ahora enfrente al verdadero Cordero de Dios.
Aquel a quien había sido profetizado por todos los profetas, ahora estaba delante de ellos y no solamente había un cumplimiento teórico de la profecía, sino un cumplimiento práctico, real. Dios estaba dentro de su templo. Pero, como los dirigentes estaban llenos de pecado, ellos no estuvieron dispuestos a aceptar todas las reformas que Cristo trajo. Vino a enseñarles a guardar los mandamientos, vino a enseñarles a amar a Dios y amar a su prójimo, vino a enseñarles a guardar el sábado, sí, pero ellos estaban empecinados en su tradición. Hace un momento te pregunté cómo está nuestro servicio en nuestras iglesias. Hoy vemos más mundanalidad. Hoy vemos danza, vemos bailes, vemos luces, vemos gritos, vemos emoción. Ya no hay raciocinio, solo emoción. Lo mismo que en los tiempos de Cristo. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. ¡Qué maravilloso! Estaba buscando una cita que había marcado donde la sierva del Señor menciona de que el Señor tomó nuestra naturaleza. Dice, tomó sobre sí la maldición de la desobediencia. Pues sí, porque esto es un pleito hoy que sigue trayendo confusión a la iglesia. ¿Con qué naturaleza vino Jesús? ¿Con la naturaleza de Adán antes de caer o después de caer? Entonces hoy en día se nos quiere enseñar que él vino con la naturaleza de Adán antes de caer. ¿Y por qué esa forma de pensar? Por presión de los evangélicos. Comenzaron a decir que si nosotros enseñamos que vino con la naturaleza caída de Adán, entonces estamos rebajando a Cristo como un hombre común y corriente y estamos diciendo que Jesús es pecador. En esto consiste ese misterio de la deidad. ¿Cómo es que alguien sin pecado vino a morir como un pecador? Él se revistió de nuestra humanidad caída. Esta cita era maravillosa, no sé qué se me hizo, porque la sierva del Señor menciona de que el Señor vino con la naturaleza caída y él vino a ver si lo encuentro, y él vino a enseñarnos a vivir de acuerdo a los principios que ya estaban establecidos. A ver. Creo que es esta, no sé. Con el fin de llegar a ser el sustituto y la garantía de la humanidad, Jesucristo depuso su manto real, su corona de rey, y revistió su divinidad con la humanidad, para que al morir como hombre pudiera destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo tenía que vencer? Como hombre. Como Dios no lo habría podido hacer, pero al venir como hombre, Cristo pudo morir. Con su muerte venció a la muerte. La muerte de Cristo hizo perecer al que tenía el poder de la muerte y abrió las puertas de la tumba a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Si ustedes leen algunos escritos de nuestros pioneros, ellos creían que Jesús vino con la naturaleza caída de Adán.
¿Y cuál es el peligro de enseñar como hoy en día lo enseñan los pastores? Que Jesús vino con la naturaleza no caída de Adán. El peligro es de que digamos, bueno, entonces eso quiere decir de que Jesús vino acá y venció como Dios. Entonces quiere decir de que yo nunca voy a dejar de pecar, porque yo nunca voy a dejar de ser Dios. Así que, yo nunca voy a ser Dios. Así que como Él entiende eso de mí, pues Él entiende pues que nunca voy a dejar de pecar. Y la cosa no es así. Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vino a vencer como hombre, no como Dios. Y al vencer como hombre, me da la esperanza y el ejemplo de que yo también puedo vencer como hombre. Yo puedo vencer el pecado aquí en la tierra, así como Él lo venció. Y Él vendrá a recoger un pueblo que esté libre de pecado. Y eso será cuando estemos huyendo en la montaña. No hoy. Hoy estamos llenos de pecado y sin embargo hay que procurar estar a cuentas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos morir. Así que hoy se enseña de que hasta que venga Cristo vamos a ser limpios completamente de pecado. ¿No? Y eso quizás será otro tema que podamos dar desde este canal. ¿Se puede vencer el pecado en esta tierra? Sí. Y la Biblia hace alusión de eso. En toda la Escritura hace alusión de eso. Y los escritos de la sierva de Dios también. Y finalmente, el Señor es digno de alabanza. El Señor es digno de mi adoración porque Él creó todas las cosas. Cuando somos confrontados, dice el autor, directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como Redentor. Y ese es el problema, mi querido amigo, hermana, hermano, amiga. Todavía no nos hemos confrontado con la santidad de Dios. Hasta que no veamos esa luz, aunque no veamos ese borde de ese manto blanco, no vamos a ser conscientes de nuestra situación pecaminosa. Aún siendo cristianos, aún prestando un servicio a Dios, nadie es digno, y lo dice el autor y comparto esto con él. Nadie es digno, solamente a través de Cristo. Ojalá que podamos confrontarnos con la santidad de Dios. Lee Apocalipsis 4 y 5. Para que veas cuál es la verdadera adoración, no con luces, no con espectáculo, no con gritos, no con baile. Son las nuevas tonterías y estupideces que nos están llevando a aprender y a meter dentro de la iglesia. Lee Apocalipsis 4 y 5 para que veas cuál es la verdadera adoración. Y entonces notarás que Dios es tan santo que yo no estoy preparado para estar delante de Él. Dios quiera que la santidad del Señor pueda impresionarnos y cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de adorar. El Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.